Bienvenidos a un estudio más. Hoy tenemos el privilegio de repasar la lección de la semana. El título fue Idiomas, Texto y Contexto. Así que comencemos a estudiar. Toma tu Biblia y es el momento del estudio de la lección. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio recordando que al inicio de la creación, Dios hablaba directamente, cara a cara. Luego recordamos que hubo un momento incómodo cuando Adán y Eva deciden y toman la decisión de comer del árbol que no debiesen haber comido y se comienzan a esconder. Y entonces aquí dice, ya solo escuchaban la voz. Ya ellos ya no querían hablar cara a cara. Y quiero llevarlos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 18 y 19, porque allí finalmente ya no quisieron ni siquiera escuchar la voz de Dios. Esta es una triste noticia. Versículo 18. El pueblo se atemoriza. Todo el pueblo vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y temblando de miedo se mantuvieron lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. En ese momento comenzó la humanidad a alejarse de tal manera que ya después de haber conocido y hablado la humanidad, Adán, cara a cara, llegamos a un momento en donde finalmente ya no quieren escuchar la voz de Dios. Aunque nosotros podamos leer la Biblia en nuestro propio idioma, el idioma español, tenemos que estar claros que debemos entender ese texto y el contexto en el que fue escrito. Porque obviamente la Biblia fue escrito en otros idiomas. Hemos hablado anteriormente que fue escrito en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces debemos entender ese contexto bajo el cual fue escrito para que tengamos una correcta interpretación. Si ustedes ven este logo, lo incluí aquí porque gracias a la Sociedad Bíblica a nivel mundial, la Biblia se ha traducido a más de 600 idiomas. Y si hablamos solo del Nuevo Testamento, a más de 1500 idiomas. Es decir, que la Biblia ha llegado a muchos lugares, a muchos países, a muchos rincones del mundo. Y de allí lo importante entonces, vamos a estudiar hoy ¿qué pasa en cuanto al idioma? ¿Qué debemos considerar en las palabras? ¿Qué en cuanto a la repetición? Cuando en la Biblia se da la repetición. Entender qué es el contexto y finalmente lo que significa la autoría de estos libros. Así que vamos y continuemos. Hechos capítulo 26, verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón. Vamos a notar acá, en este texto, en el idioma que le habló a Saulo en hebreo. Ahora, la Biblia se escribió para dar testimonio de su obra, para dar a conocer su plan de salvación y número 3, para enseñarnos a actuar con justicia. Hay un texto que debemos tener claro, que cuando Dios habla a sus hijos, ¿cómo es que fue que eligió su pueblo?
o cómo fue que llegó a ser su pueblo. Teniendo en mente que a Saulo le hablaron en hebreo, vamos a Génesis capítulo 6, en el inicio, y el verso 1 y 2. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios, primer grupo, vieron que las hijas de los hombres, segundo grupo, eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Vean que desde aquí vemos una gran separación. Dios elige a su pueblo porque habían hijos de Dios y habían hijos de los hombres. Significa que los hijos de Dios eran el pueblo de Dios, aquellos que aún aceptaban la guía de Dios, aquellos que aceptaban y escuchaban la voz de Dios. Les comunicó la verdad en hebreo. Existen textos en el Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento, como lo decíamos, fue escrito en griego. En cuanto a los idiomas, 3 idiomas principales, y hoy vemos que hay traducciones e interpretaciones de la Biblia completa en más de 600 idiomas. Por eso es importante que entendamos cuáles son esas palabras que ahí se dicen y cuál es ese contexto también. Salmo 63, 3. Porque tu invariable amor es mejor que la vida, mis labios te alabarán. En todos los idiomas, miren, hay palabras que tienen diferentes significados. Cuando hablamos de una palabra shalom, que la hemos escuchado muchas veces, esta palabra tiene el significado en función del contexto en el que es nombrada. Por ejemplo, acá shalom, paz entre dos partes. Pero shalom también puede ser paz interior. Shalom también puede ser tranquilidad. Puede significar totalidad, integridad o puede significar bienestar. Y cuando en el texto nosotros vemos las palabras que se usaron en el original, debemos entender que al momento de interpretarlas, esa palabra tiene un significado en función de su contexto. En cuanto a la repetición, quiero que compartamos Génesis capítulo 1 y verso 27. Es un texto conocido. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En este texto la palabra creó se repite 3 veces. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Cuando se quiere enfatizar una cualidad divina, las palabras se repiten 3 veces. Si vamos a Isaías, por ejemplo, y vemos el capítulo 6 y versículo 3, nos damos cuenta que aquí es la palabra santo. Y uno al otro decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Esta repetición debemos entenderla en su contexto, en el idioma, en el momento histórico, porque tiene un énfasis diferente. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua, el libro de Daniel y el mismo autor del libro, Daniel, repite 10 veces que el rey levantó una estatua. Hay una constante repetición. Y de ahí la importancia del tema porque se repite 10 veces. Este es un texto interesantísimo. Génesis capítulo 5 y verso 2. Los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. El día en que fueron creados. Los bendijo y los llamó Adán.
Bueno, ¿cómo es eso que los llamó en plural y dice Adán? Es importante entender que el uso de la palabra en el contexto del libro debe ser en función del momento y de la historia. Y Adán, como tal, se puede traducir como Adán, como el nombre propio del primer ser humano, o como humanidad. Y por eso en el versículo 2 termina diciendo, los bendijo y los llamó Adán. Significa que aquí en este momento les está llamando humanidad. En cuanto a la autoría de la Biblia, esta es una imagen que me llama mucho la atención, que me ha gustado. La usé hace muchos años para enseñarle a mis hijos el orden de la Biblia. Y si aquí nos damos cuenta, es una biblioteca. Y esta biblioteca tiene los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los libros de historia, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, toda la parte histórica. También tenemos la parte de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas menores desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego los profetas mayores, y los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son libros más pequeños. Y luego el Nuevo Testamento, que lo separa en evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la iglesia como tal, Hechos de los Apóstoles, las cartas desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Luego tenemos las siguientes cartas de Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y antes de llegar a la parte de profecía, las últimas cartas desde Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas, para llegar a la parte profética. Es decir, nosotros debemos de comprender y conocer a los autores. Una de las primeras cosas que uno hace cuando comienza a estudiar la Biblia e interpreta es ver quién escribió el libro que uno está leyendo, en qué año lo escribió y conocer las características de ese autor, en qué idioma lo escribió, en qué año, en qué contexto histórico, bajo qué circunstancias. Entonces uno puede entender a los autores, a las épocas y también a los estilos. Por ejemplo, si vamos a los evangelios, los 4 muestran las diferentes historias, los acontecimientos de lo que sucedió cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio. Y Lucas cuenta los eventos desde el punto de vista médico. Era su profesión. Así que el estilo va a ser totalmente diferente al estilo de Mateo o al de Juan. Esto nos ayudará a entender de mejor manera lo que nosotros estamos interpretando. Vamos a hacer un ejemplo. Amós, capítulo 1 y verso 1. Miren lo que dice. Palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa, se está presentando. Lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá. Ahí viene el tema histórico. Nos estamos ubicando. Y de Jeroboam, hijo de Joás, hijo de Israel, 2 años antes del terremoto. Así que identificamos quién es el autor, en qué época se escribió y bueno, conoceremos cuál va a ser el estilo. Y este profeta menor escribió el libro en el año 753 a.C. Entonces ya tenemos un contexto para entender de mejor manera el texto. Muy bien, quiero compartirles este párrafo de la página 10 de Elena G. de White en Conflicto de los Siglos. Y dice, escritos en épocas diferentes por hombres que diferían notablemente en posición social y económica, en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo. Eso es claro. Pero perfecta armonía entre todos ellos.
A pesar de que tengamos 40 autores distintos para los 66 libros que conforman la Biblia, hoy hemos aprendido que es importante entender el idioma, el contexto, los textos, las palabras que se usan para tener una adecuada interpretación. Así que les invitamos para que nos acompañen en el estudio semanal de la Biblia y recordemos lo importante que es pedir sabiduría, entendimiento y la iluminación divina para poder comprender el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros en su palabra y las promesas que podemos hacer vivas en cualquier momento y más aún en estos momentos de dificultades en las que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga.